Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Boy y hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, el servicio militar obligatorio. Esto es Plan B y primero vamos a la presentación. Era el 31 de mayo de 1989 y yo junto a mis amigos estábamos en la casa de uno de mis amigos escuchando la radio para esperar el sorteo de la colimba. Ese día recuerdo que estábamos tomando mate y de a poco empezaba el sorteo. Estábamos con muchos nervios, estábamos todos, obviamente todos a la misma edad. Yo soy clase 69, así que bueno, empezó el sorteo y de a poco se empezaron a decir los números con los últimos 3 números del documento de identidad. Era el número de sorteo, es decir, decían el número de documento y luego el número que te tocaba a ese documento. Si pasaba cierto número, tenías que hacer el servicio militar. Digamos, si era 700, 750, no me acuerdo ahora, hoy en día el límite que había, pero todos los años cambiaba ese límite, porque se sabía la cantidad de soldados que más o menos necesitaban. Bueno, la cuestión que de a poco se van salvando mis amigos, todo festejo, pero bueno, el sorteo seguía, así que tenemos que estar atentos. Yo tengo el número 275. Cuando me toca a mí el sorteo, mi número, dicen 275, 875 me tocó. Bueno, yo me acuerdo que ese momento fue como un baldazo de agua fría. Tremendo fue para mí, tremendo, porque de todos mis amigos estaban salvando un montón. Éramos como 10, de hecho, 3 hicimos la colimba, digamos, 3 en ese día tuvimos números altos y 7 se salvaron. En la ciudad de La Plata tenía una costumbre muy particular que los que se salvaban los pelaban, le sacaban todo el pelo. Así que luego de ese sorteo y salimos a la vereda, a la calle y los pelamos. Era un lindo festejo. Obviamente el barrio sabía, los que tenemos el pelo largo, ya teníamos que hacer el servicio militar. Cuando llego a mi casa, bueno, mi mamá ya sabía, estaba muy triste. Pero bueno, superado eso, el año seguía. Un día me llega una carta, llego a casa, en realidad llego de la escuela, estaba en la secundaria. Llego de la escuela y me dice, mamá, arriba de la ladera hay algo para vos. Cuando veo, es una carta que decía para presentarme para un análisis físico. Que esa era otra chance como para zafar. Tenía una posibilidad. Voy al regimiento 7 de infantería, que estaba en la calle 10 y 63 creo que es, en La Plata, que hoy en día ya no existe. Muy temprano, recuerdo que me levanté, llegué al lugar, había un montón de muchachos de mi edad, de ese momento, ¿no? Y empiezan a llamar por nombres y bueno, a hacer filas y llega la revisación, análisis de sangre, todo fue un día prácticamente ahí adentro. Me acuerdo que cuando llegaba el temido abran el libro, imagínense lo que es abran el libro, ¿no? Agacharse y te veía el doctor. No estaba solo. Yo tenía una vergüenza, era toda la fila de los soldados no, de chicos como yo, en ese momento, una enfermera encima y varios doctores. Y yo me tuve que agachar, dije, bueno, que sea, cerré los ojos, me acuerdo que sea lo que Dios quiera, pero una vergüenza, no me olvido más. De hecho, soy vergonzoso en esas situaciones. Bueno, pasó el tiempo, me aprobaron, no tenía nada, así que no zafé. Luego, un día, ya llegado fin de año, del año 89, llego mi mamá llorando. Situación ya triste. Digo, ¿qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? No, tuve que abrirte la carta, te llegó la carta para que te presentes. Y, bueno, leo la carta, me presentaba, creo en febrero, no recuerdo bien qué día. Y ahí empezó una historia totalmente nueva en mi vida. Me presenté en el mismo lugar donde me hicieron la revisación, que recién les había contado. Ahí nos empezaron
a llamar por nombres, iban como separando grupos y hasta que esperamos un montón, me acuerdo, hasta que llegan 2 o 3 camiones y nos suben al camión y nos hacen sentar de rodillas, así, no de rodillas, así como, ¿vieron como los presos de Bukele? ¿Vieron que están todos sentados uno al lado del otro, así como agarrándose? Bueno, así en el camión éramos 50. Subimos al camión y bueno, arrancó el camión, agarró camino y no sabíamos para dónde íbamos, si nos tocaba el sur, nos tocaba, no sé, no sabíamos nada. Ya con las piernas acalambradas, con sed, con hambre, porque habíamos estado de la mañana. No podías hablar porque había un soldado ahí con armas, ya era un ambiente medio pesadito. Llega un punto que se detiene el camión, abren la lona, porque no se veía nada, todo este viaje se hizo, no se veía nada afuera. Abren la lona y un montón de militares vestidos de verde, de ropa de fajina, le decían ellos, nos empezaron a gritar de una forma... ¡Cuerpo a tierra! ¡Tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Saturrana! ¡Tierra! ¡Cuerpo a tierra! Bajen tabernas, bueno, eso es lo más fino, ¿no? Y no entendíamos nada y todo, ¿viste? Bajando de a poco. Fue como llegar al infierno. Digamos, de todos modos, en esa época yo me lo tomé bastante bien, entendiendo que tendría que cumplir la ley. Lo tomé como un juego, como que tenía que participar de un juego. No me lo tomé tan a pecho que me griten, que me traten mal, porque la verdad nos trataron muy mal a todos. No tiene mucho sentido, no tenía mucho sentido esa parte del maltrato, no sé, no te ibas a hacer más hombre, pues te trates mal. Pero bueno, eran las reglas del juego, nos formaron, me acuerdo, y de ahí nos hicieron entrar a un lugar para darnos la ropa, que estaban en ese lugar. Este regimiento fue en Palomar, en la Fuerza Aérea. Éramos 130 y de ahí nos fuimos, bueno, nos dieron la ropa. ¿Quiénes nos dieron la ropa? Los soldados de la camada anterior, que habían quedado 30 soldados. Esos, los soldados viejos. Ellos sí, re macanudos, no tenían problema. Y nosotros nos ubicaron en las camas, nos dijeron, eran cuchetas, era un lugar muy amplio, un salón tipo galpón, muy amplio, un primer piso, lindo lugar. Digamos, no era antiguo, viejo. Los baños estaban al fondo. Tenía vista la Plaza Mayor, donde después íbamos a hacer los bailes. Bueno, esa noche prácticamente yo no dormí. Yo creo que ninguno de los que estaban ahí durmieron. A las 5 de la mañana se prenden las luces. También a los gritos, todos a salir. Y ahí sí, ahí empezó como una mini instrucción, nos hacían correr, saltar, sobre todo nos decían salto de ramar, cuerpo a tierra, firme, salto de ramar, todo, constantemente así. Ahora va a bailar. Van a derretir las piedras, soldado. Un pito cuerpo a tierra, 2 pitos carrera mar, 3 pitos salto rana. Horas y horas. Bueno, luego fuimos al desayuno, que nos daban una taza, como un tazón de aluminio, con una manija, nos daban mate cocido con un pan, que era riquísimo, riquísimo, la verdad, estaba bárbaro. ¿Por qué estaba bárbaro? Porque era lo único que podíamos comer a la mañana. Hasta el mediodía no había comida. Fue todo también el proceso de conocer a 129 personas que no conocías, más los militares que te trataban re mal, los cabos primero, muy maltrato, y después estaban los oficiales. Que el oficial ya te dabas cuenta que tenía estudio, hablaba de otra forma, más instruyendo a todos los que estábamos ahí. De todos modos, también nos bailaban. Por eso, la palabra colimba significa corre, limpia y baila. Correr, limpiar y bailar, todo el tiempo es eso.
Bueno, la cuestión que avanzando en esta historia personal, en los días posteriores nos ponen en fila en la Plaza de Armas y nos preguntaron quién sabía leer y escribir. De los 130, 100 levantamos la mano, 30 eran analfabetos. Por lo tanto, esos 30 muchachos los mandaron a una escuelita, había una escuelita, que eso me pareció positivo porque esos 30 muchachos no tenían otra posibilidad de estudiar, no tenían, quizás trabajaban en el campo, en lugares muy lejos, o no tenían los recursos como para poder estudiar. Eso fue positivo. Luego preguntaron quién tenía la escuela secundaria, quién habían terminado. Ahí levanté la mano, éramos 30, muchos 30, ¿no? De 100 que quedaban, 30 habíamos terminado la secundaria. Y de ahí preguntaron quién sabía escribir a máquina. Y ahí levanté, porque yo sabía escribir a máquina, me había enseñado mi mamá cuando era chico. Mi mamá era dactilógrafa, profesión que ya hoy en día no existe, ¿no? Pero en ese momento se utilizaban las máquinas mecánicas. Ahí voy a mostrar una imagen si encuentro. Bueno, la cuestión que ahí nos empieza a 10 soldados levantamos la mano para que escribíamos a máquina. Y ahí empezó una investigación personal de cada uno, porque estos 10, creo que 6 íbamos a trabajar en la Plana Mayor, que era el sector donde están los oficiales de más alto rango, donde estaba el comodoro, capitanes, había civiles también, profesionales. Y la cuestión que, bueno, nos ubican. Los primeros días estábamos en la puerta de la oficina, firmes como un soldado, obviamente. Y a mí me tocó con un mayor, de cargo mayor. Y enfrente de mí había un soldado que nos mirábamos las caras, no podíamos hablar, que era el gordo Luti, que luego, posteriormente nos hicimos muy amigos. Y había otros 2 que estaban con el comodoro. Pero estaban más alejados de ahí. Ahí éramos 3 soldados, pero yo justo estaba enfrente del gordo Luti. Bueno, luego había una secretaria que era civil, me trataba muy bien. Me acuerdo, me decía soldadito. Me daba mate, yo no quería aceptar porque te retaban por todo, ¿viste? Hasta que aflojé. Conocí el mayor, un tipo, una presencia imponente, muy educado, pero se lo veía severo. Bueno, los primeros tiempos fueron duros, poca confianza, nada, casi ni me hablaban. Sí me daban tareas para escribir a máquina y cebar mate todo el tiempo. Esa oficina era muy importante porque venían pilotos. Recuerdo que venía un piloto que viajaba a Estados Unidos, que tenían otro tipo de vestimenta y me trataba re bien. Yo no entendía porque venía con perfumes, parecía un actor de Hollywood, no sé, un tipo alto, y me hablaba como si yo no fuese un soldado. Bueno, fue una experiencia muy rara. Lo que pasó luego en la parte instructiva, en los primeros días, antes de que yo esté en esa oficina, por ejemplo, uno de los días hacía mucho calor. Recuerden que entramos en febrero, fueron los primeros días. Al mediodía, en la Plaza de Armas nos empezaron a bailar. Estábamos con el pantalón de verde, unas botas de goma, las de los soldados, vieron que son unas botas así, unos borseguí, no me salía el nombre. Los borseguí, y empezamos a trotar con una remera blanca, recuerdo. Y todos corriendo, y 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas. Con decirte que cuando terminamos de trotar, quedó la marca redonda de la goma de los borseguí en el piso. ¿Por qué paramos? Porque uno de los muchachos cayó desplomado. Y ahí se armó, porque decían que tenía asma, no se levantó más. Vino la ambulancia, se llevaron, para nosotros murió. Fue un momento muy crítico porque todos empezamos a quejarnos. Hasta vinieron los ex soldados, los soldados viejos más militares con armas para pararnos porque empezamos a quejarnos mal. Fue un momento bastante feo. Después, bueno, vino un oficial ya más con mayor educación, digamos, y nos explicó que estaba bien, que estaba tratado, que no se preocupen,
que ya unos días iba a estar. La cuestión que nunca más lo vimos. Momentos también, otro día así que fue, no trágico, pero fue bastante duro. Nos acostábamos temprano, supónganse 8 de la tarde o de la noche. 10 de la noche, prenden las luces, todos arriba. ¡La compañía arriba! ¡Al pie de la cama! Lloviendo, ropa de fajina, gritaban ropa de fajina, que nos cambiemos, te tenías que cambiar muy rápido, todo corriendo. Salimos y nos llevan para un campo. El campo tenía unos yuyos así. Sería 1,5 hectáreas. A correr, sin parar, cuerpo a tierra, a los gritos. ¡Cuerpo a tierra! ¡Tierra! ¡Cuerpo a tierra! ¡Saturrana! ¡Carrera! ¡Cuerpo a tierra! A las 2 de la mañana pararon. A las 2 de la mañana el campo ese con lluvia, con todo, no existía más el pasto. Era todo barro. Que el subteniente es un hijo de puta. El otro día me acuerdo de la mañana, lo miraba como estaba formado. No, había todo como huellas de la corrida, de las corridas que nos hicieron. Ese día casi más me pongo a llorar. Hubo un ejercicio que fue una tortura. Había una pared frente a ese campo, una pared muy extensa, serían 300 metros de pared. Nos hicieron parar de manos de espalda a la pared, digamos. Tenemos que levantarnos y mirabas vos todo el campo, ¿no? Y tenemos que aguantar ahí, aguantar. No sabés, es tremendo eso, es tremendo. Pruébenlo, si se animan. Bueno, es tremendo ese ejercicio. Iban cayendo los monitos, aparte había un castigo peor, no me acuerdo. Bueno, todos castigos eran. Hasta que caímos todos, ¿no? Obviamente. Cuando volvimos, era invierno esto, ya no era verano. Cuando volvimos a bañarnos con agua fría y te hacían poner la remera de nuevo. Es decir, te enseñaban, había un método con la toalla, te lavabas la remera, porque estaba toda llena de barro, te lavabas la remera, la lavabas bien, la retorcías y la ponías en la toalla, la doblabas y de nuevo la retorcías a la toalla, de nuevo y le sacabas lo máximo de humedad. Y después te la ponías porque decían que con el mismo calor del cuerpo se calentaba. Y su hijo de puta. En realidad. Bueno, eso fue básicamente el resumen de lo que es el baile, todo eso. Luego conocí gente de todo tipo. Había un muchacho, recuerdo, que tenía miedo a la noche de ir al baño. Me despertaba y me decía, por favor, acompáñame al baño. Yo estaba durmiendo, estaba cansado, imagínense, todo el día de baile, corriendo de acá para allá. Bueno, y lo acompañaba al baño, ¿viste? Pobre, había gente muy no preparada, digamos, ¿no? Y había un muchacho que era arquitecto, que tenía mucha preparación, que también lo castigaban bastante, era como un punto, pero muy inteligente, muchacho, ¿no? Y había los vagos, de todo tipo de soldados. Cuando estaban en la plana mayor, se me ocurre anotarme en ingeniería, en La Plata, a estudiar ingeniería. Porque sabía que se terminaba la instrucción y en abril podía empezar a cursar. Hablo con el mayor, si él tenía problema, me dice, vos tenés que cumplir con la ley, pero dentro de los horarios que vos volvés, porque al principio estuvimos como 3 meses adentro, ¿no? Al mes vino una visita, que fue después de un mes vi a mi madre, mis hermanas, mi familia, pero luego, creo que a los 3 meses recién pudimos salir, empezar a salir de a poco, los fines de semana. En eso, cuando después empezaron a dar porque había muchos problemas económicos en ese momento, entonces
les tenían que dar de comer a los soldados. Y realmente en un momento hacíamos guardia nada más, no era... En eso tuvimos posibilidad de empezar a salir. Ahí fui cuando fui a la universidad, empecé a estudiar. Entonces podía salir todos los días y volver. En ese momento los soldados viajaban gratis, los servicios públicos no te cobraban. Entonces yo podía salir al mediodía, ir a mi casa, a La Plata, comía, y de ahí a la tarde me iba a la universidad. Volver a Palomar, tenía que tomar como 2 trenes, un colectivo. Me acuerdo todavía no había inseguridad, había muy poca inseguridad en Argentina. Empezaba el tema. Me recuerdo que un amigo de La Plata, Cermele, si no me acuerdo bien el apellido, creo que es Cermele, si no me olvido, en el tren de La Plata a Constitución le pusieron una navaja en el cuello y le robaron nada, porque éramos soldados, tampoco teníamos plata, era un desastre, pero bueno, pero no era tan grave. Pero por las dudas nos juntábamos en Constitución un grupo de soldados. Y de ahí seguíamos viaje en colectivo y llegábamos en la madrugada como para poder estar a la hora de que te despertaban, porque si no estabas podía ser muy grave, ¿no? Podíamos tener consecuencias muy altas. En ese tiempo también teníamos momentos de días de guardia, que al principio los tenías que cumplir sí o sí. Eran 24 horas, que tenías turnos de 2 y de 4 horas. 2 horas de guardia, 2 horas de descanso, 2 horas de guardia, 4 horas de descanso, algo así. Había 4 puestos de vigilancia. Uno era el central, que estaba re cómodo, porque una vez que tomás confianza te daban mate, estaba bueno. La puerta principal, que ahí era donde más soldados había. Después había una puerta del costado, que ahí había un solo soldado, no pasaba nada, era todo reja. Pero estabas expuesto ya al barrio militar. Y otra era interno, que era el más aburrido. Y el último era el puesto del campo. El puesto 4, que ahí nos llevaban en un jeep. Y era, por un lado, era contradictorio, porque estaba bueno, porque estaba solo y nadie te molestaba. También tenías la vista a la pista de aviones de Palomar, que cuando salían los C-130 y prendían la pista, era un espectáculo, la verdad, un espectáculo. Muy poco uso tenía, por eso muy de vez en cuando se veía las luces a la noche. Y luego el frío tremendo. Quedabas con el kepi. El kepi era un sombrero como este, verde, y te daban un poncho, y cuando venían a buscarte ya estabas blanco. Porque si bien había una casilla, a mí me gustaba estar más afuera que adentro de la casilla. No tenías calefacción, no tenías café, nada, estabas ahí, en campo. Eso básicamente eran las funciones que cumplíamos. Ya ahí estaba en la oficina de lunes a viernes, no estaba solo de domingo. Empezaron a dar franco, a veces te tocaba guardia. Después con la confianza ya te tratan un poco mejor. Y cambiaba las guardias por un Marlboro. Yo fumaba Marlboro Box. Ahora ya no fumo, hace un año. Entonces intercambiaba con un muchacho que vivía muy lejos. Y le decías que quería y me decía un atado de cigarrillo y listo. Y la cambiaba por eso y yo me iba a mi casa el fin de semana. Cuando empecé la universidad era algo casi imposible por la falta de tiempo, porque era como que viajaba 2 horas y media prácticamente, entre ir y 2 horas y media, eran 5 horas de mi día que estaba viajando. Iba a la universidad, más el cansancio, más el sueño, el no tiempo de estudiar, pero al menos yo quería cumplir. Y pasó que en una de las clases de química, era muy tarde, me desplomo, me quedo dormido y viene el profesor, se ve que me estaba hablando, estaba lleno de alumnos, me habló y me despertó y no entendía nada dónde estaba. La gente se cagaba de risa. Y ahí fue el día que decidí dejar, porque ya no daba más, lo que quise hacer medio imposible, lo intenté, pero bueno. Para todo esto, mis amigos no los veía prácticamente porque estaba muy, muy ocupado.
Ya habían pasado varios meses, casi el final de la colimba, y como yo estaba ahí en la plana mayor, me toca a mí hacer la lista de la baja. Es decir, a mí el mayor me da la lista de qué soldado se queda y qué soldado se va. Con la promesa de que yo no podía decir absolutamente nada. Bueno, yo sabía que estaba, y sabía que ahí estaba yo, que salía. Sabía que salía, tenía una felicidad bárbara, pero no podía decir ni quién salía ni quién se iba. Bueno, cuando me preguntaban los soldados no podía decir nada. Y realmente no podía decir nada, porque no podía ilusionar a nadie, porque también estaba el riesgo de que cambien la lista esa. Me dieron de baja 14 meses, vuelvo a la sociedad y a iniciar mi vida ya como adulto, porque había terminado la secundaria, había cumplido con la ley. En resumen, ¿qué pienso del servicio militar obligatorio? Que tuvo cosas, digamos, me tocó, lo tuve que vivir. Tuvo cosas buenas, muy pocas. Malas, pérdida de tiempo. Se perdió el tiempo. Obligar a alguien a hacer algo que no quiere es medio... Lo positivo también que conocí mucha gente. Muy bueno fue conocer gente. Pero luego eso fue mi experiencia en el servicio militar. Hoy en día el presidente Milei está hablando, o se está hablando en el gobierno de Milei más que el presidente, de hacer nuevamente el servicio militar obligatorio, cívico obligatorio. Yo no sé si es bueno o malo, creo que hay otras maneras y la solución es para sacar a la gente de la calle y educarlos. Bueno, me parece que hay que prepararlos de otra forma, no de la forma militar. Tiene que ser como es ahora, optativo. Si querés hacerlo, bueno, anotate y hacé tu carrera militar. Pero obligar a alguien a hacer lo que no quiere, no sé. Es un tema para debatir. Sé que es un tema muy polémico. Pienso que hay otras prioridades en Argentina hoy en día. Creo que hay que darle más, porque ese es un presupuesto que lo vamos a tener que pagar nosotros. Entonces me parece que estaría bueno ese dinero ponerlo en los hospitales, ¿no? En la medicina argentina. No digo en la educación, porque la educación yo creo que cada vez con la inteligencia artificial y todo se facilita mucho con una computadora. Creo que con los años el docente va a desaparecer. Pero la medicina siempre va a estar. La medicina siempre va a estar. Así que bueno, quise tocar este tema. El servicio militar estuvo desde el año 1901 hasta el año 94 con el caso Carrasco, un soldado que lo mataron a golpes, que el expresidente Menem fue el que sacó el servicio militar obligatorio y lo cambió por optativo. Eso es básicamente, seguramente después que cuando mire el video me he olvidado de un montón de anécdotas y cosas curiosas que pasaron en el servicio militar. Recuerdo que cuando parte de la instrucción íbamos todos los días a Campo de Mayo y era bajamos del camión y era como una guerra, ¿no? Para que no doy más. Era Rambo la película. Helicópteros esos gigantes con unos ruidos, tiraban bombas y bueno, ahí hicimos tiro. Fue raro, fue algo nuevo, digamos. Yo nunca había visto, nunca había usado un arma de fuego. Era muy bueno, por suerte. Pero bueno, fue poca esa instrucción. Ahora, en un país donde los militares han matado gente joven, gente por pensar distinto, es muy delicado hablar hoy en día del servicio militar. Por eso estuve pensando mucho este video
Estuve pensando muchísimo cómo hablarlo, porque hay mucha susceptibilidad todavía con respecto a estos temas de los militares. En otros países, por ejemplo, hace un tiempo estuve en Corea del Sur y ahí me recordé a mí mismo porque en el tren había un grupo de muchachos, ahí existe el servicio militar, y los miraba y me acordaba que era exactamente así yo. Jovencito, divirtiéndome en el tren, tratando de pasar bien. Bueno, tengo recuerdos de momentos agradables con mis amigos. Luego lo otro, gente muy bruta que te mandaba a hacer cosas, que te gritaba, que no tenían preparación. Me parece eso también. Si se va a hacer un servicio militar obligatorio realmente, que pongan gente capaz, que sea una instrucción más educativa, para prepararlos para algo mucho mejor, más inteligente, con gente más inteligente que los que había antes, que era mucha brutalidad, no sirve para nada, me parece. Hoy en día es otro tipo de tecnología y las guerras se trabajan de otra forma. Esa es otra pregunta que me hacía. ¿Por qué ahora? ¿Qué se está planeando? ¿Algo que no sabemos? ¿No nos alcanzó con Malvinas? Digamos, hay muchas cosas para el análisis. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que le haya gustado. Lo hago el video con mucho respeto, contando más que todo mi historia, mi anécdota. Y espero que los comentarios que pongan sean positivos. Esto no lo voy a poner. Bueno, lo hice este video con mucho respeto. Espero que comenten qué les pareció y desear lo mejor a la Argentina con este nuevo tema del servicio militar. Bueno, miren los videos, miren, tengo el otro canal, Guille Roxana TV, que pongo videos más afuera, filmados en distintos lugares del mundo y mostrando. Hoy en día estamos acá en Tokio, Japón, así que muestro lugares, el barrio, cosas que es totalmente distinto a este tipo de videos. Así que abajo les dejo el link y de algunos canales amigos que yo miro. Suscríbanse, pónganle like y los quiero mucho. Cuídense, nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.